Hola a todos, soy Terry Herrera Quispe y de la Escuela de Ingeniería Civil, y hoy vamos a presentar un análisis sobre una obra literaria. Ahora les voy a decir una frase en inglés: Don't stay silent in front of injustice, raise your voice for equality. No te quedes callado frente a la injusticia, alza tu voz por la igualdad. Nuestro video se titula La denuncia del abuso y el poder y la desigualdad en el Tuxteno. Esta novela es escrita por César Vallejo. A través de este medio analizaremos cómo el autor muestra las situaciones sociales y el sufrimiento de los trabajadores en el Perú en ese tiempo. Acompáñanos en este recorrido literario y reflexionemos juntos sobre su vigencia al día de hoy. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en el año 1892. Fue un poeta, narrador y periodista comprometido a la realidad de su pueblo. Su vida estuvo marcada por la pobreza, por la desigualdad social, lo que lo llevó a reflejarlo en su obra, un profundo sentir de humanidad y empatía. En su novela El Tuxteno, Vallejo denuncia la explotación hacia los trabajadores peruanos y la corrupción de las autoridades frente al poder extranjero. La novela Tuxteno está ambientada en un contexto minero del siglo XX. En este caso, empresas mineras extranjeras pues explotaban los recursos del Perú. Hay una compañía extranjera, en este caso, que tenía población a los indígenas en condiciones inhumanas, y todo esto a complicidad de las autoridades peruanas. A través de sus personajes, claramente pues el autor demuestra y refleja en este caso la desigualdad social, la corrupción que sigue dañando al país, que aún vive constante en nuestro día a día. De alguna u otra manera esto daña claramente a la sociedad. La corrupción no es un mecanismo de moral aislado, sino todo lo contrario. Esto hace que la desigualdad social sí continúe. Por ende, de alguna u otra manera, también afecta a la sociedad económica. En el Tuxteno, Vallejo nos muestra distintas formas de injusticia. La primera es la explotación laboral hacia los indígenas, que están obligados a trabajar sin descanso ni derechos. La segunda es la corrupción del gobernador, que ignora los derechos para proteger a los poderosos. Y la tercera, el caso de Marcela, una mujer indígena víctima de violencia, que simboliza la vulnerabilidad y el dolor de las mujeres en contexto de los abusos. Estas escenas reflejan cómo el poder económico y político oprime al pueblo. Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edelinda Moreto Quispe, de la Universidad César Vallejo, de segundo ciclo de Derecho. En esta ocasión les voy a dar una breve descripción y análisis de la problemática planteada en el caso actual, como una explicación de la relación existente entre el caso con el ODS 10 y el ODS 16. En este caso, la problemática del Tuxteno aún sigue presente en la actualidad y en muchas regiones del Perú. Asimismo, como comunidades mineras aún siguen sufriendo la contaminación y explotación. Esto se viene relacionando con el ODS 10, ya que busca reducir las desigualdades dentro y entre los países. En este caso, Vallejo nos invita también a reflexionar sobre cómo el sistema económico nos sigue afectando a los más vulnerables, cómo podemos construir una sociedad más justa y equitativa. Entre ellos también tenemos algunos enlaces visuales, como es la infografía del ODS, también imágenes de comunidades andinas y marchas pacíficas. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta ocasión me voy a presentar primeramente. Soy el alumno Josué Julio Antonio Ortiz Relis, estudiante de la Ingeniería Civil. Y vamos a presentarles una infografía y una historieta elaborada por nuestro equipo que hemos estado elaborando en el transcurso de la tercera unidad.
donde se resume el mensaje principal de la novela. Ante esto vamos a mostrar cómo los abusos de poder y la desigualdad y la corrupción siguen siendo vigentes hasta hoy en día. Como todos conocemos, lamentablemente hay mucha corrupción, ¿no?, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países del planeta, diría yo. La literatura de Vallejo no solo es una denuncia del pasado, sino una llamada de atención al presente. Espero que les sea de su agrado la infografía y la historieta que le vamos a presentar a continuación. Muchas gracias. Ya, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar sobre la parte que me tocó. Mi nombre es Marco Alexander Espinosa, estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, acá les vengo a dar una segunda idea principal, lo que vendría a ser: el gobierno es cómplice del abuso, miraba hacia otro lado, mientras los indios eran explotados. Bueno, lo que me da a entender es que los que tenían poder en ese tiempo podrían hacer lo que quieran con la gente de clase baja, o lo que debería darse como indios en ese tiempo, y el gobierno se daría de la vista gorda porque no haría nada contra la gente que tiene poder. Bueno, acá les voy a dar una frase en inglés que vendría a ser: Vallejo reflects so political power is corrupted and acts in favor of the powerful, leaving the poor helps. En la realidad actual, esta actitud se observa en los constantes casos de corrupción del Estado peruano y en la falta de respeto frente a los conflictos mineros que afectan a la población vulnerable. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sheila Morales. El día de hoy estamos aquí para realizar una entrevista acerca de nuestro querido escritor César Vallejo y su obra El Tungsteno. Nos encontramos con Rosalind Correa. Hola, Rosalind, mucho gusto. Quiero hacerte unas preguntas acerca sobre el escritor. Una de ellas sería: ¿qué opinas sobre el mensaje social que transmite César Vallejo en su obra El Tungsteno? Bueno, o sea, para mí básicamente es como una denuncia a nivel público y lo hace a través, ¿no?, de su obra, más que nada porque expone a estas empresas extranjeras el hecho de la opresión que existe hacia estos trabajadores y obreros con calidades, en este caso laborales, muy malas, ¿no? Incluso lo hacen a manos también de autoridades locales, y él más que nada, su mensaje es ese, ¿no? Exponer lo que sucede en ese ambiente, ¿no? Que de repente sí es visible para otras personas, pero no lo toman a conciencia. Está bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta a continuación sería: ¿qué opinas sobre la relación entre los problemas sociales que muestra El Tungsteno y la situación actual en el Perú? Bueno, para mí existe para mí una relación, ¿no? De hecho, si bien es cierto, los tiempos han cambiado, las leyes han cambiado, ¿no? Pero aún se sigue viendo ese maltrato, porque hay que llamarlo de esa forma, es un maltrato al no brindarle calidades, se podría decir, básicas al proletariado. Y no, a pesar del tiempo, a pesar de que muchas veces se ha expuesto de muchas formas, y muchas veces, ¿no? Aún continúa, aún se sigue dando se podría decir, esta masa opresora, ¿no? Si bien es cierto, ya no de repente, bueno, sí, de las empresas extranjeras, pero ahora también lo hacen autoridades locales o empresas locales, ¿no? Claro, hasta la actualidad todavía hay una relación, ¿no? De hecho que sí. Ahora la última pregunta, y creo que es una de las más importantes: ¿qué enseñanza deja la obra sobre la justicia, la dignidad y la lucha social en el Perú? Bueno, para mí básicamente el mensaje que deja es que en este caso la dignidad y la justicia, como acaba de mencionar, no es algo que se deba de repente a negociar,
¿no? Es para mí algo básico, algo que todas las personas debemos de tener, sea el puesto que tengamos, y básicamente son derechos fundamentales que debemos de cumplir y que nadie tiene el derecho, por decirlo así, de tal vez de invadir eso y no dárnoslo, ¿no? Si bien es cierto, somos parte de una sociedad y para que una sociedad camine y avance a mejor, debemos ser parte de ello, ¿no? Si bien es cierto, desde de la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, debe haber una concientización sobre la dignidad y la justicia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Esto sería todo. Gracias. Gracias. El Tusteno resiente su época y nos invita a no ser indiferentes frente a la injusticia. Debemos recordar que la igualdad y la dignidad humana no son un privilegio, sino un derecho. Mientras exista la desigualdad, la voz de Vallejo seguirá resonando. La voz de Vallejo sigue viva cada vez que alguien lucha por sus derechos.